Bienvenidos alumnos EAR Chile. Continuando con nuestro estudio de electricidad, vamos a ver circuitos eléctricos y consumo eléctrico. Lo vamos a repasar. Bueno, nosotros en resumen, en esta parte de la materia, teníamos que si tenemos un conductor, para lograr que fluyan cargas, nosotros necesitamos tener una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial aporta la energía necesaria para mover cargas de un extremo a otro. También necesitamos una fuente de donde sacar las cargas, una batería o pila. Teníamos también el concepto de intensidad de la corriente, que era cantidad de carga partido en tiempo, que se mide en amperes. El potencial se mide en volt. Teníamos también el concepto de resistencia, que se mide en ohm. Y finalmente la ley de Ohm. La ley de Ohm, hay varias maneras de escribirla. A mí me gusta esta. Voltaje es I por R. Entonces, teniendo en mente estos conceptos, nosotros ya sabemos lo que es un circuito. Es un conjunto de dispositivos eléctricos unidos por un conductor. Los celulares que ustedes utilizan tienen muchos circuitos, pero pequeñísimos. En ese caso no se usan cables ni alambres, sino que se utiliza una pintura especial conductora. Los circuitos están pintados así, con una pintura especial que hace la misma función de un cable eléctrico. En fin, y así conectan algo con algo. Circuitos hay en realidad en todas partes en el mundo moderno en el que vivimos. El circuito de sus hogares, para que ustedes tengan luz, está todo conectado mediante alambres y cables. En fin, por ejemplo, voy a dibujar un circuito eléctrico. Una resistencia se simboliza así. Una resistencia puede ser su equipo musical, una ampolleta. Voy a dibujar otra resistencia así y otra así. Y estas líneas representan cables solamente que unen estos dispositivos eléctricos. Y aquí una fuente de carga o una pila o una batería. Voy a colocar aquí un switch. ¿Qué es lo que es un switch? Es sencillamente un interruptor que permite conectar o desconectar. Un concepto importante aquí es que para que las cargas puedan fluir necesitan haber una continuidad en el camino. Ahí. Entonces se requiere energía para mover las cargas, que lo aporta el potencial, la diferencia de potencial. Pero si el camino está interrumpido, aunque haya diferencia de potencial aquí, las cargas no pueden fluir debido a esa interrupción del camino. Necesita haber una continuidad. Entonces, cuando se coloca un switch, por ejemplo, ahí está abierto, no va a pasar corriente eléctrica, pero hay que observar bien por dónde es que no va a pasar la corriente. Entonces, si la corriente fluye así, llega a este nodo, se divide en dos, una para allá y otra para acá, tal como lo haría el agua en una cañería. La cañería, si se divide en dos,
esa agua, una parte va a fluir por ahí y otra por allá, como los brazos de un río. Entonces, esta corriente que fluye por aquí no va a poder fluir realmente porque el camino está interrumpido. Pero esta corriente que fluye por acá sí va a poder fluir. Por lo tanto hay que tener cuidado, aunque este switch esté abierto, sí va a haber corriente circulando por estas ramas. En el fondo toda la corriente se va por esta rama, ya que por ahí no puede pasar nada. Y cuando cerramos el switch, ahí sí vamos a tener corriente por todas las ramas del circuito. Ahora, ustedes recuerdan que los electrones, si esta placa es positiva y esta es negativa, recuerden ustedes que los electrones van de menos a más porque cargas opuestas se atraen. Por lo tanto, los electrones fluirían de aquí hacia allá. Los electrones. Sin embargo, estas son las cosas que confunden mucho a los alumnos. Sin embargo, por razones históricas y por convenciones de los científicos, se decidió que la corriente iba a ser contraria al flujo de los electrones. Es decir, vamos a suponer que la carga circula hacia allá. Es decir, la corriente. Recuerden ese extraño concepto que es una convención de los científicos. Entonces, nosotros podemos suponer que la corriente va a estar circulando por el conductor hacia allá. Es decir, llamémosle I. Viaja por esto, se mete aquí en el dispositivo, sale y llega a este nodo. Cuando mi corriente I llega a este nodo, se divide en dos. Supongamos I1 y acá I2. Por lo tanto, por este dispositivo y por este dispositivo pasan corrientes distintas. Recuerden que eso significa que están conectados en paralelo. Y luego estas dos corrientes se vuelven a juntar a este nodo y se forma la corriente original que había entrado. Y vamos a poner algunos valores numéricos. Vamos a decir que esta resistencia 1 va a ser 1 ohm, que esta resistencia 2 va a ser 2 ohmios y que esta resistencia 3 va a ser 1 ohmio. Y vamos a suponer que le hemos administrado una diferencia de potencial de 5 volts. Resolver estos circuitos hay varias formas de hacerlo. Yo les voy a proponer una manera de resolverlos. Ustedes pueden descubrir otras. Resolver un circuito significa encontrar las resistencias R1, R2, R3. Significa encontrar las corrientes. Vamos a incluir la resistencia total. Significa encontrar las corrientes. Y a esta I le podríamos poner I total. I1, I2. Y significa ya los voltajes. Podríamos poner a este voltaje total. No le puse variación, pero asumimos que es lo mismo. El voltaje que hay en este dispositivo, la diferencia de potencial, aunque no estoy poniendo el triángulo, y la diferencia de potencial en ese dispositivo.
Resolver un circuito significa encontrar todos estos valores. Ahora, tenemos estos: 1 ohm, 2 ohmios, 1 ohmio. Ahora voy a seguir los siguientes pasos para resolverlo. Primero, voy a considerar que la corriente I total va a ser igual a I1 más I2. A esto se le llama la ecuación nodal, es decir, lo que ocurre en un nodo. Pueden haber varias. Ecuación nodal. Aunque no nos sirva para nada en estos momentos, la tenemos ahí apuntada. Como segundo paso, vamos a reducir el circuito. Vamos a reducir el circuito a uno equivalente, es decir, a uno que funcione de la misma manera pero que sea más pequeño. Observamos que estos dos estaban colocados en paralelo, por lo tanto estas dos resistencias las voy a simplificar en una sola, ocupando nuestra expresión para resistencias en paralelo. 1 partido por resistencia equivalente va a ser igual a 1 partido por R2 más 1 partido por R3. De donde obtengo que es 1 partido en 2 más 1 partido en 1. Y eso da 3 medios, si no me equivoco. Luego invertimos, queda resistencia equivalente, invertimos y queda 2/3 ohmios. Con ello significa lo siguiente, que estas dos resistencias puedo reemplazarlas por una sola. Aquí está mi resistencia equivalente. Todos los valores se conservan, este sigue siendo 5 volt, este sigue siendo un ohmio, pero estas dos las he reemplazado por una resistencia de 2/3 ohm. Ahora yo quiero reducir aún más el circuito, para lo cual observamos que mi corriente total, I, que va por esta rama, es la misma que pasa por esta resistencia y por esta. Cuando pasa la misma corriente significa que están en serie. Y cuando están en serie es muy fácil calcular una resistencia equivalente. Tan solo sumamos 1 ohm más 2/3 ohm. Y eso nos da como resultado 5/3 ohm. Ello significa que el circuito lo he reducido a su mínima expresión, a un circuito con solo una resistencia de 5/3 ohm. ¿Se fijaron? Podríamos decir que la resistencia total de este circuito es 5/3 ohm. Lo ponemos en nuestro cuadro de resumen de encontrando los valores. Bueno, una vez que llego a esto, yo puedo calcular la corriente total, la que va por esta rama. Calcular la corriente total. Y ¿cómo aplicamos la ley de Ohm? Voltaje igual a I por R.
voltaje es este mismo. ¿Por qué? Porque el voltaje que estamos aplicando entre la punta de ese cable y ese cable es 5 volts. Como no hay nada entre medio, es el mismo voltaje que estuviéramos aplicando entre ese punto y ese punto del cable. Como no hay de aquí a aquí, ¿para qué tan lejos? Nos acercamos ahí, y ahí también hay 5 volts. No tomamos en cuenta las pérdidas de energía por culpa del conductor, solamente nos concentramos en el dispositivo. En este cálculo asumimos cierta idealidad del circuito. Bueno, entonces decimos 5 volts igual a I total por 5 tercios. 3 está dividiendo, pasa multiplicando, 5 está multiplicando, pasa dividiendo y queda 3 amperes. ¿Se fijaron? Para poder calcular entonces esa corriente total, en este método que les estoy explicando, hube de reducir el circuito a un circuito equivalente y podemos poner ese resultado en nuestro cuadro resumen. 3 amperes. Borré la ecuación nodal, no importa. Ahora, con este conocimiento yo ya sé la corriente que está fluyendo, 3 amperes. Por lo tanto, por este dispositivo pasa una corriente de 3 amperes, porque esta corriente es la que ingresa ahí. Por lo tanto, aquí yo puedo aplicar la ley de Ohm. Voltaje es igual a I por R. Voltaje no lo sé, yo sé que en total entre este punto y este punto hay 5 ohms, pero no sé, perdón, 5 volts, pero yo no sé cuánto hay aquí. Lo voy a descubrir con la ley de Ohm. Voltaje igual a 3 por 1, 3 volts. ¿Vieron qué fácil? He descubierto el potencial, la diferencia de potencial que hay en la resistencia 1. Sería este. 3 volts. Ahora, si aquí hay 3 volts y de aquí a acá hay 5 volts, significa que en esta parte deben haber 2 volts para que en total me dé los 5 volts, pensando en que este está en serie con ese, pero estos dos están en paralelo, ¿ya? Por lo tanto, entre ese y ese tienen que haber, voy a ponerlo así, tienen que haber 2 volts, porque 2 más 3 es 5. Entre ese punto y ese punto hay una diferencia potencial de 2 volts. Ahora, como aquí hay un cable, solamente un cable, esto yo puedo pensar en ese punto y ese punto, es decir, esto está a 2 volts, ¿ven? No sé si lo pueden imaginar. Y como entre ese punto y ese punto hay 2 volts, esos puntos yo los puedo imaginar muy cercanos a esta corriente, a este dispositivo, y por lo tanto ese también está en 2 volts. ¿Qué significa? Que cuando tienen 2 dispositivos conectados en paralelo, ambos tendrán el mismo potencial eléctrico. Una pregunta: en la instalación domiciliaria, ¿cómo convendrá conectar las cosas? ¿Cómo están conectadas? ¿En serie o en paralelo? Les dejo esa pregunta, un desafío. Bueno,
como ya sabemos la resistencia y el voltaje, puedo calcular la corriente ocupando la ley de Ohm. Es muy útil. Espero que ya se la sepan de memoria a estas alturas. Entonces, voltaje aquí es 2, la corriente es I1, que no la sé, y la resistencia es 2. 2 se está multiplicando, pasa dividiendo y queda que I es 1 ampere. I1 es 1 ampere. Y como en esta resistencia también conozco su valor y su voltaje, aplico la misma ley y quedaría 2, 1, y 2 por R, que es 1. Queda I2 igual a 2 amperes. El voltaje total me lo dieron, 5. El voltaje en 2 es 2 volt y el voltaje en 3 es 2 volt. ¿Observaron qué sencillo es esto? Bueno, potencia, consumo eléctrico. Creo que de eso algo habíamos hablado. Vamos a volver a verlo. Potencia es trabajo partido en tiempo y se mide en, bueno, sería joule partido en segundo en watt. La potencia, hay distintas fórmulas que nos permiten calcular esto. Si despejamos trabajo, queda trabajo igual potencia por tiempo. Esta es la ley de Joule. Es decir, su unidad son watts segundo. ¿Ya? Como les comentaba, hay varias maneras de calcular potencia. Una forma de calcular es I por V. Pero hay otras fórmulas. ¿Ya? Deberían ustedes averiguar otras fórmulas de acuerdo a los datos. Si yo quiero calcular la potencia de este circuito, será así. La potencia total. Puedo calcular la potencia de ese, pero si yo quiero calcular la potencia total, va a ser la corriente total, los 3 amperes, por el voltaje total, los 5 amperes. 15 watts. Un circuito con una que consume muy poca potencia. Bueno, esta materia de circuitos eléctricos, mi consejo es que resuelvan muchos circuitos de este tipo, más sencillos o más complicados, y apliquen la ley de Ohm. Intenten siempre responder todas esas cosas del circuito. Vean el material complementario y hagan su tarea de la semana.